Tenemos que existen dos tipos de resistencia, la resistencia cruzada y la resistencia múltiple. La primera de ellas, la resistencia cruzada, es la que se manifiesta cuando ciertos biotipos de una maleza presentan un mecanismo que la vuelve resistente a varios herbicidas que comparten el mismo mecanismo de acción. La resistencia múltiple puede verificarse cuando un biotipo resistente presenta dos o más mecanismos que lo hacen resistente a otros tantos herbicidas, aunque estos productos no compartan el mismo mecanismo de acción. En el primer caso, vemos que en la resistencia cruzada hay dos o más herbicidas involucrados, comparten el mismo mecanismo de resistencia, a diferencia de la resistencia múltiple, ¿verdad?, que se da a diferentes herbicidas. Hay más de un mecanismo presente en el mismo individuo y normalmente la resistencia ocurre a diferentes familias de herbicidas con diferentes mecanismos de acción. Algunos ejemplos donde se ha encontrado resistencia múltiple es el Lolium rigidum en Australia, Avena fatua, Alopeculus myosoroides, Pocha scoparia y Echinocloa colonna. Ahora vamos a hablar acerca del tema de la evolución de la resistencia. El desarrollo de la resistencia en las poblaciones de maleza es un ejemplo de evolución, la cual se presenta cuando la frecuencia de genes dentro de una población cambia como resultado de una selección, mutación, migración o deriva al azar. No obstante, para que el fenómeno de la resistencia ocurra, debe existir variación genética en la población, por lo cual los genes de resistencia deben estar presentes en la población de maleza antes de que la selección pueda incrementar su frecuencia. O sea, que para que un proceso de selección en una población exista, deben estar los siguientes prerequisitos, que son la existencia de la variabilidad genética y el uso repetido de herbicidas de características similares. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos que es donde se ha reportado algunos casos de resistencia de malezas herbicidas en Venezuela. Aquí tenemos algunas especies, el nombre común, el año y los herbicidas a los cuales, o al grupo de herbicidas a los que se ha reportado la resistencia. Entonces podemos observar que en el año 2000 se reportó resistencia a la maleza Echinocloa colonna, específicamente a las urias y a las amidas. En el año 2010, en la misma Echinocloa colonna, se encontró resistencia de malezas herbicidas a los herbicidas inhibidores de la enzima acetilcoenzima carboxilasa, a los herbicidas inhibidores de la enzima ALS o acetolactato sintetasa, a las urias y a las amidas, donde se reportó resistencia múltiple. En el año 2010 también se encontró resistencia múltiple, ¿verdad?, a los herbicidas de la enzima acetilcoenzima carboxilasa, de la ALS, a las urias y a las amidas. Ese mismo año también se reportó resistencia a Fimbristilis miliacea o Fimbristilis litoralis, como se conoce actualmente, a los herbicidas inhibidores de la enzima acetolactato sintetasa. En el año 2004 se reportó resistencia múltiple al herbicida a la especie Icaemus rugosum, específicamente en los herbicidas inhibidores de la enzima acetilcoenzima carboxilasa, inhibidores de la ALS, a las urias y a las amidas. En el 2004 también se reportó resistencia a la especie Rhobuella conchinchinense, específicamente a los inhibidores de la ALS. En el año 2010 al Sorghum alepense, a los herbicidas del grupo de los inhibidores de la enzima acetolactato sintetasa. Esta es una información que podemos encontrar en la página de la www.oquaxine.org. Existen nuevos casos, ¿verdad?, a la fecha de 2022, que ustedes pueden consultar en esta página la información más actualizada
que se tiene para los diferentes países a nivel mundial. Algunas de las preguntas que nosotros debemos formularnos a la hora de la sospecha de la resistencia de malezas herbicidas o estar en presencia de alguno de estos casos son las siguientes. La primera de ellas es que si se ha usado anteriormente el mismo herbicida o modo de acción con frecuencia en este sitio, se ha controlado bien la especie con este herbicida anteriormente, ha disminuido la eficiencia de control últimamente, existen plantas resistentes en zonas adyacentes, son las otras especies susceptibles bien controladas por el herbicida en este predio. Son parte de las preguntas que nosotros debemos formular, ¿no?, cuando estamos en presencia de este tipo de biotipos, que anteriormente se controlaba con un herbicida específico y ahora sobrevive a esa dosis que anteriormente la controlaba. Entonces estaríamos en sospecha de que es un caso de resistencia. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, lo que debemos hacer es buscar los especialistas en el caso de resistencia. En este caso, la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad?, contamos con un laboratorio de maleza donde se hacen este tipo de análisis para determinar la presencia de resistencia de malezas herbicidas. Entonces, debemos tomar muestras para realizar diferentes tipos de bioensayos. Entonces, ¿cómo tomamos estas muestras? Por lo general, son las muestras de las malezas que sobreviven a las aplicaciones de los herbicidas. Entonces, deben ser malezas que estén en óptimas condiciones, o sea, que estén fisiológicamente maduras y que sea un volumen considerable para hacer diferentes réplicas o repeticiones de experimentos en el laboratorio. Entonces, ¿cómo hacemos estos bioensayos? Existen diferentes formas. Bueno, en el caso del laboratorio de maleza, nosotros hacemos un ensayo preliminar, ¿verdad?, para determinar lo que es si controla o no controla el herbicida. Un ensayo de detección, como lo hemos determinado nosotros o lo hemos denominado. Entonces, en el caso de que exista presencia de resistencia, ¿verdad?, que no controle la maleza, entonces esas especies se le hace un ensayo de respuesta a dosis. Entonces, por lo general, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad?, de unas macetas, en el caso del herbicida quincloram, donde se aplicó una dosis en kilogramos por hectárea a la digitalia SKM. Entonces aquí tenemos un biotipo resistente y un biotipo susceptible para poder comparar y ver si en realidad mata la maleza o no la mata a esas dosis que nosotros estamos probando. En este caso, probamos diferentes dosis del herbicida quincloram. Las dosis que se utilizaron fueron 0, 1.12 kilogramos por hectárea, 2.24 kilogramos por hectárea, 4.48 kilogramos por hectárea y 8.96 kilogramos por hectárea. Aquí podemos observar una curva, ¿verdad?, de un respuesta a dosis que se realizó de la maleza Iscanus rugosum versus el herbicida Bispirivax sodio en kilogramos por hectárea. Entonces se utilizaron 8 dosis, tanto del biotipo resistente como del susceptible de esta maleza. Entonces en este caso vemos en la línea de color amarillo el biotipo resistente con sus 8 dosis, donde cada punto representa una dosis, que es el promedio de 8 repeticiones o de 10 repeticiones, dependiendo del experimento. Entonces nos arrojó un GR50 de 0.091 kilogramos por hectárea. Y en biotipo susceptible, ¿verdad?, que es esta línea blanca, nos arrojó un GR50 de 0.013 kilogramos por hectárea. Y un índice de resistencia que nos dio 7. O sea que donde se considera que una accesión
o es resistente cuando el índice de resistencia es mayor a 2. En este caso, como dio 7, esta excepción es resistente al herbicida bispiribaxodio. Aquí podemos ver un cuadro donde se muestra el ámbito creciente de dosis del herbicida bispiribaxodio aplicado a las accesiones resistentes de escabión rugoso, IR269P, IR75G, IR90G, IR82G, IR301CO y la susceptible IR143G, donde IR significa iscamus rugoso, 269 es el número correlativo que se le asigna en el laboratorio de maleza cuando es recolectada la muestra, y P es el lugar de procedencia, en este caso portugués. Otro ejemplo, por ejemplo, la IR82G, que IR y iscamus rugoso, 82 es el número correlativo que se asigna en el laboratorio de maleza, y G es el lugar de procedencia, que en este caso es Guárico. Cuando las plantas se encontraban en el estado fisiológico de 3 o 4 hojas, que es cuando lo recomienda la etiqueta del producto. Aquí podemos observar el ámbito de dosis que se utiliza en estos experimentos de dosis-respuesta. Vemos diferentes dosis, ¿verdad?, incluyendo el testigo, donde se aplica 0x, un octavo de la X, un cuarto de X, media X, una X, 2X, 4X y 8X, o 8 veces la dosis comercial, donde X es la dosis comercial del producto en gramos de ingrediente activo por hectárea. GPC por hectárea es gramos de producto comercial por hectárea y T es tratamiento. Aquí vemos las diferentes dosis de producto comercial en gramos de producto comercial por hectárea, la dosis en gramos de ingrediente activo por hectárea, tanto para la resistente como para la susceptible. Aquí podemos ver las imágenes del momento donde se está preparando las diferentes dosis que se van a aplicar en el laboratorio. En este caso, aquí se utiliza una cámara de aplicación Debris Manufacturing de última generación. Entonces se colocan las macetas directamente en la cámara de aplicación, se le hace un rociado con la dosis calculada previamente en un programa en Excel, donde se calcula la dosis comercial que se va a aplicar con los diferentes ámbitos de dosis, con las diferentes repeticiones, que se encuentran en el estado fisiológico de 3 a 4 horas. Aquí podemos ver la vista del invernadero, donde muestra las plantas de iscamus rugoso, listas para ser llevadas al laboratorio de maleza para ser aplicadas. Aquí podemos observar en la última imagen la aplicación de las plantas que han sido tratadas con el herbicida bispiribaxodio. Aquí podemos observar posteriormente de la aplicación de los herbicidas, son llevadas nuevamente al invernadero, transcurridos los 21 días. Después de la aplicación del producto, podemos ver el resultado, ¿verdad? En este caso de una maleza de iscamus rugoso 82G que fue aplicada con malatión y el herbicida bispiribaxodio, y otra que fue aplicada con el herbicida bispiribaxodio y no se le aplicó malatión. Entonces aquí vemos la respuesta de estos biotipos, donde se ve claramente que son resistentes porque sobrevivieron a esa dosis que se le aplicó de bispiribaxodio. Aquí podemos observar una curva de dosis respuesta producto de la aplicación del herbicida bispiribaxodio, donde se realizó esta curva, ¿verdad?, con el programa Sigmapro 11, ¿verdad?, a las accesiones de la IR90G, IR90G más malatión, IR143G susceptible y IR143S más malatión. ¿Bien?
que es un inhibidor de la enzima citocromo P450 monoxigenasa, para ver si era resistente o no la maleza a este herbicida bifribazol. Entonces aquí podemos ver las 4 curvas, ¿verdad?, que fueron graficadas. Vemos qué significa cada uno de esos punticos, ¿verdad? Vemos el puntico negro, el triangulito gris, el círculo vacío y el triangulito vacío. Entonces, lo que represente cada uno de esas curvas. Entonces, aquí podemos observar cómo ha sido la graficación. Entonces, aquí vemos la accesión resistente está por encima de la accesión susceptible. Entonces, vemos la línea continua negra con bolitas negras llena, está por encima de la línea punteada de más malatión. Y por debajo vemos la accesión susceptible, ¿verdad?, que muestra que es los circulitos vacíos, donde se ve claramente la resistencia de esta maleza a este herbicida bifribazol, en esta curva de resistencia de dosis respuesta.